San la Muerte no es una cosa que vos decidís cultuar, es una cosa que te sucede. Sucede San la Muerte. San la Muerte sucede, te pasa. No es una cosa que vos elegís, sucede, punto. Partiendo de ahí, todo lo demás es verdad. La velocidad para responder los trabajos, la fidelidad que tiene la entidad con la persona que le pide algo y le cumple. Y si no le cumple, usted no se lo merece. Y son muy pocos los que no se lo merecen. Es tan neutral como la muerte en sí misma porque representa la energía de la muerte para el desarrollo espiritual. Por mucho tiempo comenzó esto como la necesidad de aliviar angustias de personas donde ya la iglesia no podía llegar, o no llegaba, o no había estado que asistiera a nadie. Entonces se morían de hambre, o se morían de enfermedades, y le pedían al Señor de la Muerte, que era el último recurso, porque ya parecía que ni Dios los escuchaba de pobres que eran. Porque así se sentía el primer salamuertero de las primeras épocas. Se sentía tan pobre que ni Dios le prestaba atención. Y así empezó el culto. Era el culto del realmente pobre que realmente necesitaba que su hijo no tuviera gripe porque si no, no había nadie para cosechar. O si no, no había hijos para mandar de peón para traer comida a la casa porque el padre ya estaba enfermo de tantos años de trabajo en el campo. Entonces el culto a San la Muerte viene de eso. Y obviamente el culto a San la Muerte de hoy está asentado sobre una piedra fundamental jesuita, que es el paje jesuita. Este cura que tenía poderes y que había logrado en una tabla poner a Cristo, al diablo y a la muerte en un punto de tesis, antítesis y síntesis. Este jesuita mago había logrado lo que la iglesia no quería que se lograra, que era el hipersincretismo de ese momento. No podía haber universalidad de hablar del Hijo de Dios si todas las civilizaciones no aceptaban de corazón eso. Hasta que la obra no estuviera terminada de esa forma, estos varones no iban a cumplir su objetivo jesuita. En el proceso tenían la suficiente mente abierta para entender los procesos de los mundos invisibles. Eran personas con conocimientos esotéricos, místicos cuanto menos. Entonces el culto a San la Muerte argentino-paraguayo, Uruguay, sur de Brasil un poquito, es un culto de la cruza entre la indiada y la iglesia. Entonces eso hace que la magia de campo sudamericana tenga su personalidad y tenga sanlamuerteros profundamente católicos, sanlamuerteros calladitos, profundamente católicos, y tenga sanlamuerteros profundamente ateos. La mayoría de los sanlamuerteros son cristianos, como estimo que la mayoría de los santamuerteros, salvo los que saben por qué lo están haciendo, y no precisamente por lo que la santa les da, sino por lo que la santa les pide, que es la preservación de los dioses de México. ¿Qué va a ser? Sino otra cosa que los dioses de siempre, de tu civilización, tratando de sobrevivir a un mundo donde los han reducido a la nada, a mito. Donde tuvimos que conformarnos, los que nacimos de familia trabajadora, que no nacimos ricos, que no nacimos con confort, nos tuvimos que remitir a que nos ayuden cualquier otro dios pagano porque ni Dios te presta atención o no te atenés a lo que Él pretende de vos. Entonces, el culto a San la Muerte proviene del abandono de cualquier institución, religiosa o estatal. Después fue la religión del descamisado, pero el descamisado todavía era laburante, malandras había pocos, la dignidad importaba. Precisamente hablo de Argentina, década del 40, fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es que Argentina en esa época gozaba de riqueza para todos. Por ejemplo, San la Muerte era el santo del descamisado, del brujo del asentamiento, porque todavía no había ni villas siquiera, eran asentamientos. Entonces esa gente formó el culto a San la Muerte, como lo conocemos hoy. Y también ha sucedido en México, la misma gente forjó su fe. Bueno, está muy bien, pero no podemos conformarnos, es una condición necesaria el culto pagano, pero no es una condición suficiente. En el próximo video, en estos videos especiales que van a ir saliendo casi todos los días sobre el culto a San la Muerte, vamos a explorar cómo sucede San la Muerte en la vida de una persona. Mi nombre es Pablo Barrera, bienvenidos al mes de San la Muerte, 13 de agosto, data de San la Muerte aquí en el Templo Votivo a San la Muerte, Casa de Yurrey del Voto de Mariela Brites y Doctrina Unificada. Buenas noches y buena suerte.